tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial para todos los que están presentes observando este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil y a continuación le vamos a hablar sobre un tema súper interesante que se encuentra en el capítulo 11 del libro Sear Szymanski. Somos el grupo número 1 y vamos a hablarles sobre lo que es equilibrio y elasticidad. A continuación mi compañero se va a presentar y va a dar su tema. Hola, soy Carlos Jara y mi tema es condiciones de equilibrio. Voy a hablar un poquito sobre qué significa condiciones de equilibrio y por qué es muy importante para la física básica. Y le explico también cómo es el comienzo de la física. Doy algunos ejemplos y un ejercicio. A continuación, nuestro compañero presentar el siguiente tema. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Corrales, quien les está hablando. Yo les voy a hablar sobre lo que es el centro de gravedad. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a pensar, analizar un poco sobre cómo este afecta a nuestra vida. Va a ser muy interesante y les invito a prestar toda la atención. A continuación, mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ítalo Cortés y el tema a tratar en el punto 11.3 es la resolución de ejercicios de equilibrio de cuerpo rígido. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es César Andrés Borque González. Mi tema es equilibrio de cuerpo rígido. Hablo de los conceptos y ejercicios sencillos y muy divertidos que espero que les gusten. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Denis Varas. Me tocó el tema 11.4, que es sobre esfuerzo y deformación. Hablo un poco sobre conceptos y también algunos ejercicios. A continuación, mi compañero. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Heredia. Mi tema es el 11.5 de plasticidad y elasticidad y les hablaré de conceptos y algunos ejemplos. A continuación, mi compañero. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre el ejercicio de elasticidad y quien les habla es Hugo Rosales. Gracias. Y también tenemos como a la representante de la feminidad de nuestro equipo, a nuestra compañera Amy Eihart, que estará sorprendiéndolos más adelante con su tema y su intervención. Muchas gracias a todos los presentes. Nosotros hemos sido el grupo 1 y a continuación los invitamos a que presten toda la atención del caso porque va a ser muy interesante y muy instructivo. Muchas gracias. Hola, soy Carlos y te voy a explicar las condiciones de equilibrio. ¿Cuándo se aplican las condiciones de equilibrio? Se aplican cuando hay equilibrio translacional y equilibrio rotacional. Esto forma un cuerpo estático. Esto quiere decir que hay condiciones de equilibrio. ¡Ey! Explícaselo más suave, explícaselo bien. Ya, está bien. Vamos a explicarlo de una forma que todos puedan entender, ¿ya? Bueno, préstame eso. Ahora sí, vamos a explicarlo bien. Hola, soy Carlos. Te voy a explicar qué significa condiciones de equilibrio. Antes de esto, debes de saber que lo que te voy a explicar es lo más básico de toda la física clásica. Bueno, comenzamos. Bueno, te hago tres preguntas que al final de mi explicación podrás responder. 1. ¿Por qué es importante que las cosas estén en equilibrio? 2. ¿Cuándo un objeto está en equilibrio? 3. ¿Cuándo un objeto no está en equilibrio? Bueno, te respondo a la primera pregunta, ¿por qué es importante que en un cuerpo esté estático o esté en equilibrio? Imagínate un puente. Este puente está en condiciones de equilibrio, no se mueve y es perfecto para movilizar a los conductores que pasan por ahí. Ahora, imagínate otro puente, que este puente está mal diseñado o tuvo una avería, que esto quiere decir que no está en equilibrio y esto hace que se mueva desmedidamente y es un peligro para los conductores. Bueno, por este ejemplo que te acabo de dar, es importante que estudiemos las cosas en equilibrio y es lo más básico de la física clásica. Si nosotros vemos, por ejemplo, este mouse, te lo voy a explicar fácil. Esto tiene un peso y mi mano ejerce una fuerza en el mouse hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces hay dos fuerzas que interactúan entre este objeto y mi mano, ¿no? Una es el peso y otra es mi mano, la fuerza hacia arriba.
Si tú restas esas dos fuerzas, salen igual a 0, porque el objeto no se está moviendo. Es un cuerpo estático, no tiene movimiento. Esa es una explicación breve y sencilla para que me puedas entender la segunda pregunta y la tercera. Cuándo un objeto está en equilibrio y cuándo no. Ahora, primero vamos a ver cuándo un objeto, el concepto, cuándo un objeto está en equilibrio y cuándo no. Dice, las condiciones de equilibrio se cumplen si el cuerpo hace lo siguiente. Las sumatorias de fuerzas deben ser igual a 0 y las sumatorias de torques deben ser igual a 0. Sumatorias de fuerzas fue el ejemplo que acabo de dar con el mouse. O sea, ahí el peso está ejerciendo hacia abajo y mi mano está sosteniendo el mouse. Esto hace que la sumatoria de fuerzas, o sea, la resta de la fuerza que ejerce el peso con la de fuerza que ejerce mi mano, es igual a 0. 2. Las sumatorias de torques deben ser igual a 0. ¿Qué son torcas o torques? Es un momento de torsión, también se le dice así, ¿no? ¿Qué consiste el torque o torque? Imaginemos un columpio, un nivel, ¿ya? Esto hace que haya un movimiento. Si yo paro una personita aquí en este punto de aquí donde se mueve mi dedo índice, yo hago que se baje. Entonces va a ser un peso que hace que la recta se incline hacia el sentido de las manecillas del reloj. Y si yo paro a una persona del lado de acá, hace que la recta se incline en contra de las manecillas del reloj. Entonces, esto que estamos viendo aquí es movimiento rotacional, es torque. El torque se lo calcula por la distancia que está aquí y la fuerza de la persona, la fuerza que ejerce la persona. Ya. Ahora, este objeto, movimiento translacional, viene a ser, se está moviendo en el eje de las X. Movimiento translacional, seguimos en movimiento translacional, se está moviendo en el eje de la Y. Ahora, movimiento rotacional es cuando aplicamos un torque y comienza a girar el mouse, en este caso, en cualquier de las formas. Entonces, un objeto está en equilibrio cuando no hay movimiento ni translacional ni rotacional. Listo. Vamos a ver un ejercicio explicándolo brevemente para que puedas entenderlo. Bueno, tenemos nuestro ejercicio aquí. Tenemos una mano y tenemos un objeto. Listo, vamos a hacer un ejercicio fácil como hicimos hace un momento con el mouse. Vamos a explicarlo de manera más didáctica. Bueno, tenemos un objeto que ejerce un peso hacia abajo, como podemos ver así, y la mano va a ejercer una fuerza exactamente igual al peso, como estamos copiándola, pero con dirección contraria, para arriba. Entonces nosotros vamos a decir, este es mi caso, ¿no? Ustedes pueden decir lo que sea. Para mí, para abajo va a ser positivo y para arriba va a ser negativo. ¿Qué es esto de positivo y negativo? Es una forma de decir de la dirección. El azul va para abajo y el naranja va para arriba. Le hemos puesto fuerza de aplicada de la mano hacia el objeto que está haciendo. La fuerza naranja es la contraria al peso, la que hace que no baje el peso para abajo, la que no se caiga. Bueno, tenemos que ejercemos un peso y ejercemos la fuerza de la mano. Vamos a hacer ahora un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es donde ponemos las fuerzas, ponemos solo lo más esencial, donde quitamos todos los dibujos irrelevantes y ponemos todo lo que nos importa. En este caso vamos a poner la fuerza del peso sobre el diagrama. Son dos rayas con 90 grados. El diagrama es un plano cartesiano de toda la vida. Ponemos las fuerzas, en este caso el peso, ponemos la fuerza que va hacia arriba y ya está. Ese es nuestro diagrama, así de sencillo. Ahora, vamos a ponernos una pregunta. ¿Qué pasa si el peso vale 50 newton? ¿Cuánto valdrá la fuerza aplicada de la mano? ¿Cuánto valdrá? Esa es una pregunta que hay que responderla. Bueno, ubicamos el centro. Listo. Entonces vamos a analizar esto. Si son exactamente iguales, ¿cuánto valdrá la fuerza aplicada? Bueno, vamos a hacer un poco de matemática. Vamos a combinar la matemática con la física, ¿no? Porque es necesario. Siempre la matemática es necesario aplicarla con la física y es muy divertido usar la matemática. Ya si tú comienzas a practicar bastante, vas a ver que te va a gustar más.
Bueno, dice, vamos a explicar lo que dice la regla. La sumatoria de fuerza debe ser igual a 0. Así que sumamos el peso y la suma de la mano. Ahora, como una de esas dos, para que sean iguales y se suman y tiene que dar 0, entonces una de esas dos tiene que ser negativa. Yo voy a decir que la que va hacia arriba es la negativa, porque quiero decirlo así. Tú puedes decir como tú quieras, las que van para arriba es positiva, las que van para abajo es positiva, como tú quieras, tú decides. En este caso yo decido que las que van para abajo son positivas y las que van para arriba son negativas. Ahora, tengo la fuerza del peso menos la fuerza de la mano, son iguales a 0. Ahora, hay una regla matemática que si tú tienes de un lado un negativo y lo pasas al otro lado del igual, se hace positivo. Entonces ahí sacamos y concluimos que la fuerza del peso es igual a la fuerza que aplica la mano. Entonces sabemos que si el peso vale 50 newton, la fuerza que aplica la mano también es 50 newton. También le podemos poner el negativo aquí, pero lo importante es saber cuánto es el peso, cuánto es la fuerza, la magnitud, el valor. Ya. Entonces con esto terminamos nuestro ejercicio y podemos concluir que la fuerza de un objeto que tenemos en la mano es exactamente igual a la fuerza que nosotros ejercemos sobre ese objeto. Siempre va a ser así y mientras no se mueva, ¿no? Esto es una condición de equilibrio que hemos visto en este momento. Recordemos que esto es un inicio hacia la física más avanzada. Esto es lo básico, lo que debes de saber. Espero que te haya gustado y vamos a dar continuación a nuestros compañeros. Ricardo Corrales, que va a explicar ahora qué significa el centro de gravedad de un objeto, ¿no? Recuerden que estamos hablando sobre el capítulo 11 del libro Szymanski, el libro de equilibrio y elasticidad. Bueno, a continuación nuestro compañero Ricardo Corrales. Muy buenas con todos, es un placer para mí poder estar aquí en presencia de ustedes mediante lo que es el internet de FER. Mi nombre es Ricardo Corrales Pazmiño y a continuación les voy a hablar sobre un tema súper importante, divertido y nada interesante: centro de gravedad. Bueno, muchas personas dirán, ¿centro de gravedad? ¿Es eso? Entonces, bueno, vamos primero a empezar con su tema. Centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo. Bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, también debemos saber entender y diferenciar lo que es el centro de masa. Si bien es cierto, es muy similar al concepto de centro de gravedad, se diferencian ya que en el centro de masa es la resultante de todas las fuerzas que se aplican en el cuerpo, mientras que en el centro de gravedad la resultante, como bien lo dijimos antes, de las fuerzas de gravedad que actúan sobre las partículas. La clave o la mayor fuerza, ¿no?, que siempre vamos a ver vendría a ser el peso. Peso, que es la combinación de la masa por la gravedad. Bueno, haciendo una pequeña explicación con un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? O cuestionándonos nosotros, preguntándonos, teniendo ese interés, ¿cómo afecta el centro de gravedad a nuestro diario vivir? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo podemos observar, encontrar o de pronto relacionarnos con él? Miren, el centro de gravedad es eso que a nosotros nos permite mantenernos estables. ¿Ya? Es necesario recalcar que va acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Como hay que el centro de gravedad también depende de la base, y en nuestro caso, como seres humanos que somos, bueno, tenemos aquí, ¿ya? Este esfero tiene su centro de gravedad, ¿ya? Por ejemplo, yo lo pongo así, verticalmente, pueden ver, y lo suelto, que va a caer, ¿ya? Entonces, ¿por qué se cae el esfero?
Y por ejemplo, nosotros siempre estamos parados verticalmente, ¿no? Estamos en una forma. Mas, sin embargo, nosotros no nos caemos como un perro. Ya esto se debe a que nosotros tenemos una base sólida y nuestro centro de gravedad nos ayuda a mantenernos en relación con nuestra base, nos ayuda a mantenernos en centro. Por ejemplo, si yo tengo el esfero mismo, como pueden ver, si lo mantengo así, no se me va a caer, mantiene estable. Esto es porque yo estoy colocando mi dedo en lo que vendría a ser el centro de gravedad. He encontrado su centro de gravedad. Ahora, ¿cómo lo encontré? Hay muchas formas de nosotros encontrar el centro de gravedad. Esta es una de las más sencillas. Por ejemplo, tenemos aquí. Entonces vamos juntando nuestros dedos a poco, hasta que llegamos en el medio justo. Podemos identificar el centro de gravedad. Bueno, como esta hay muchas formas más, ¿no? Ya sencillamente un esfero es algo muy sencillo, pero ¿cómo podríamos identificar el centro de gravedad en, por ejemplo, un camión? ¿Cómo podríamos identificarlo en objetos? Bueno, para esto tenemos las fórmulas que nosotros nos van a permitir encontrar la posición del centro de gravedad. Como bien podemos observar aquí, tenemos lo que vendría a ser X y Z, que estos son las posiciones donde el intersecto vendría a ser el centro de gravedad. X, Y y Z. Podemos ver que es la masa por X, ya que vendría a ser la posición, y así sucesivamente sumamos todas, las dividimos luego para la masa. El proceso lo repetimos en lo que vendría a ser Y y Z. Todas estas juntas, podemos ver en la fórmula que se encuentra aquí del lado derecho, vendrían a hacer lo que es la posición del centro de gravedad. Bueno, localizar el centro de gravedad. Como bien aquí podemos visualizar, está el ejemplo que yo hice con el esfero, ¿no? Ponemos nuestros dedos en los extremos y poco a poco los vamos acercando de tal manera de que vamos a dar con el centro de gravedad. Ya aquí podemos también visualizar una imagen donde está como podemos ver, nosotros no somos rígidos como los peros o como cualquier otro material. Nosotros tenemos movimiento. Entonces, al nosotros mover nuestro cuerpo de un lado hacia otro, normal es que nuestro centro de gravedad también vaya cambiando de posición debido a que nosotros realmente el centro de gravedad, ya que es el peso, siempre va a estar donde haya mayor cantidad de peso, ¿no? Donde esté la mayor masa. Bueno, a continuación aquí les dejo un pequeño experimento que yo realicé en mi casa para encontrar algo muy interesante. Ya utilicé lo que es un palillo de dientes, utilicé los tenedores y utilicé el vaso. Bueno, como podrán ver aquí en la foto de la derecha, el palillo de dientes para medir los tenedores. Luego puse en la puntita del palillo de dientes en la esquina del vaso. E increíblemente logré que estos se mantuvieran en equilibrio. Y muchos dirán, ¿cómo es posible de que esto suceda? De cómo estando en solo la puntita pueda mantenerse esto en equilibrio y no se caiga. Bueno, y más que nada, esto es algo muy interesante. Porque si bien es cierto de que el centro de gravedad se encuentra dentro del objeto, también hay casos donde no se encuentra el centro de gravedad dentro del objeto. Y este es un claro ejemplo de ello, de que el centro de gravedad se encuentra dentro del espacio que está entre los tenedores. Otro esfero también es otro ejemplo, también podría ser lo que es una esfera. Por ejemplo, una pelota, tenemos una pelota. ¿Y dónde va a estar el centro de gravedad de la pelota? ¿Verdad que no va a ser en la derecha o en los sectores del balón? ¿La pelota? No, va a ser dentro. ¿Qué hay dentro de la pelota?
nada, absolutamente no hay nada, está vacío por dentro del aire. Sin embargo, su centro de gravedad está dentro, ¿no? Entonces, ejemplos como esos nos hacen caer en cuenta de que el centro de gravedad no necesariamente es el cuerpo, sino fuera y dentro y en un vacío, ¿no? Es algo muy interesante que da mucho que tratar realmente. Bueno, a continuación un pequeño ejercicio para darles a entender un poquito mejor también esta situación de esto. Dice, una tabla de madera uniforme de longitud de longitud L, que son 6 metros, y masa M, 90 kilogramos, descansa sobre dos caballetes separados por una distancia de 1.5 metros, situados a distancias iguales del centro de la tabla. El primo Morton trata de pararse en el extremo derecho de la tabla. Nos preguntan qué masa máxima puede tener Morton si la tabla no se mueve. Bueno, aquí vemos cómo está el dibujo, ¿no? Aquí podemos apreciar la distancia de la tabla, los ejes, la masa de la tabla, también como Morton, y las distancias. Bueno, en lo que respecta con la solución, vamos a aplicar lo que son las fórmulas antes vistas, ¿no? Multiplicamos la masa por la posición. En este caso, la masa de la tabla, se multiplica por una distancia 0. Ahí también multiplicamos la masa por medios, que es la masa del primo Morton. Vamos las masas, bueno, nos da como resultado lo que tenemos aquí en la derecha. Ya luego, si igualamos esto a la distancia medios, la coordenada x del apoyo derecho, tenemos que la masa de Morton sobre la masa de la tabla, m, multiplicado por la distancia media por L medios, es igual a D medios. Tenemos que ml es igual a n más m por d, y tenemos al final de que la masa del Morton, ya reemplazando los valores, nos va a dar que es igual a 30 kilogramos. Bueno, esta ha sido toda mi explicación. Muchas gracias por su atención. Los motivo a que sigan estudiando, sigan preparándose y siempre con mucha curiosidad. Y a continuación los dejo con mi compañero Ítalo Cortés. Adelante. Hola, mi nombre es Ítalo Cortés. En este momento voy a proceder a realizar un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido. El ejercicio dice así: pesas de 100, 200 y 500 newton se colocan sobre una tabla ligera que descansa en dos soportes, como se aprecia en la figura, que le vamos a mostrar en un momento. ¿Cuáles son las fuerzas que ejercen los soportes? Eso es lo que vamos a querer calcular. La figura se encuentra así. Como podemos notar, hay tres fuerzas que van a ir hacia abajo y dos soportes que van a mantener a todo este cuerpo en equilibrio. Lo que vamos a proceder a realizar es a colocar las dos fuerzas que ejercen los soportes sobre este cuerpo para que se mantenga en equilibrio, como se puede notar en esta figura, colocado aquí y colocado acá, la fuerza en A y la fuerza en B. Yéndonos un poco a la parte conceptual, tenemos que saber que el equilibrio total se va a basar de dos maneras: el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. El equilibrio de traslación se la va a hacer de la manera en la cual se va a basar de la forma sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, igualándolas a 0. Y el equilibrio de rotación se lo va a hacer por sumatoria de momentos en un punto específico, o de torque, igualándolo a 0 de la misma manera. Se procede en la figura a realizar y especificar nuestro eje X y nuestro eje Y, como se ve. También tenemos que tener en cuenta
el sentido horario y el antihorario. Sabemos que si el antihorario en contra de las manecillas del reloj nos va a dar como signo el signo positivo, y si va a ser de forma horaria una rotación, va a ser con signo negativo. Procedemos a realizar la primera parte, que es el equilibrio de traslación, haciendo las sumatorias de fuerzas en X y las y de la misma manera las que se encuentran en Y. Vamos a observar la figura. Realizando las sumatorias de fuerzas en X, observando aquí, nos damos cuenta que no existe una fuerza que vaya tanto para la izquierda o para la derecha. Entonces se lo va a igualar a cero, como se observa aquí. Tenemos ahora las sumatorias de fuerzas en Y, igualadas a cero de la misma manera. Yendo aquí, nos damos cuenta que tenemos tres fuerzas que van a ir hacia abajo. Cuando las fuerzas vayan de abajo hacia arriba, va a ir con signo positivo. Cuando vayan de arriba hacia abajo, van a ir con signo negativo. Tenemos la fuerza de 100, 200 y 500 newton. Procedemos a hacer una sumatoria total de estas. Nos daría un total de 800 newton. Como va de arriba hacia abajo, lo colocamos con el signo negativo. Y viendo la fuerza A y la fuerza B ejercida sobre este tablón, que van a ir de abajo hacia arriba, la colocamos con signos positivos. En total aquí nos quedaría nuestra primera ecuación. Procedemos a realizar la segunda parte, que es el equilibrio de rotación, en la cual tenemos que calcular el momento. Calculando el momento, sabemos que el momento es fuerza por distancia, y el signo va a variar de acuerdo a la rotación, sea horario y antihorario. Vamos a tomar un punto central en el cual se pueda ejercer esta rotación, y tomamos este punto, el punto B, que se encuentra sobre el soporte B, sobre la fuerza B. Tenemos esto. Entonces, como se puede observar aquí, miramos nuestra primera fuerza, que es la de 100 newton. Como sabemos, momento es fuerza por distancia, entonces colocamos el 100 newton, que es fuerza, y la distancia, que es de 10 metros. La distancia se le toma desde el punto B, en el cual vamos a colocar el torque, el movimiento, hacer nuestro eje central, hasta la fuerza. Tenemos una distancia de 10. Y el signo positivo, por ser de esta manera, por ser sentido antihorario, porque va de abajo. Luego tenemos esta parte. Tenemos la fuerza FA, que va a ir de abajo hacia arriba, colocándola con signo negativo y multiplicándola por 8 metros, ya que es la distancia que se encuentra la fuerza A al punto B. Seguimos. Tenemos también la distancia de 200, tanto como la de 100, va a ir de arriba hacia abajo, colocándole el signo negativo por el eje de traslación, y con una distancia de 5 metros. De aquí a acá nos encontramos con una distancia de 5 metros. También tenemos la fuerza de 500 newton, la cual esta fuerza, al igual que la de 100 y 200, va a ir de arriba hacia abajo y obteniendo una distancia de 2 metros. Entonces, como va de arriba hacia abajo, le colocamos el signo positivo. Y por último tenemos la fuerza en B. Tenemos que saber que toda fuerza aplicada en el punto de rotación, en el punto en el cual se va a ejercer el torque, no va a tener ningún movimiento de rotación. Por eso es que la distancia es 0 y esto no va a equivaler a nada. Tenemos planteado esto aquí. Así es como nos quedaría este. Y sabemos que queremos la fuerza A. La fuerza A sería nuestra incógnita, al igual que la fuerza B. Procedemos a realizar la respectiva multiplicación de aquí y de aquí.
tenemos 1000 newtons por metros aquí, 1000 newtons por metros aquí, y de la misma manera acá. Una vez obtenido eso, podemos hacer la respectiva suma, ya que poseen iguales unidades, newton por metros, newton por metros y newton por metros. Esto nos daría un total de 3000 newton por metros, menos esto, FA por 8. Lo que queremos saber es cuánto vale FA, entonces procedemos a realizar un despeje de fórmulas. Como esto se encuentra con negativo, pasándolo al otro lado, pasaría como positivo, sumándole el 0. Es por eso que nos quedaría así. Como obtenemos esto, lo que queremos es tener el FA solo, sin ningún acompañante, procedemos a pasarlo a dividir, porque se encuentra multiplicando el FA. Pasándolo a dividir con el 3000 newtons por metros, se simplifica el metros por metros. Nos quedaría solo el 3000 newton sobre 8. Realizando la respectiva división, nos quedaría que el FA es igual a 375 newton. Ya sabemos cuánto vale nuestro primer soporte. Y una vez obtenido esto, lo que debemos hacer es reemplazar FA en nuestra primera ecuación. Esa es nuestra primera ecuación, ¿verdad? Tenemos el valor de FA aquí. Entonces reemplazamos el 375 newton aquí, como se lo muestra aquí. Nos quedaría menos 800 newton más 375 newton más FB igualado a 0. Obtenemos esto. Como tienen las mismas unidades, solo con signo cambiado, se procede a hacer la respectiva operación. Menos y más nos daría menos. Entonces debemos hacer una resta. Nos quedaría menos 425 newton más FB, que es la incógnita, igualado a 0. Como queremos al FB solo para saber cuánto equivale, procedemos a pasar al otro lado al menos 425 newton, que pasaría con signo positivo. Y como es así, obtendremos nuestro FB. Y entonces ese sería el valor del FB y del FA. Esos son los soportes que mantienen al cuerpo en total equilibrio. A continuación, mi compañero Borges. Hola, mi nombre es César Andrés Borges González. El tema que voy a hablar es equilibrio de cuerpo rígido. Voy a dar un pequeño concepto y vamos a resolver un ejercicio sencillo. Y aquí tenemos el concepto que dice: cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerza que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Esto físicamente significa que el cuerpo, a menos que esté en movimiento uniforme rectilíneo, no se trasladará ni podrá rotar bajo la acción en este sistema de fuerzas. ¿Qué podemos entender? Que las fuerzas aplicadas y el peso en general son conocidos. Entonces el estudio de equilibrio consiste básicamente en la determinación de las reacciones. También puede ser objeto de estudio de las condiciones geométricas que se requieren para mantener un equilibrio en el cuerpo. Vamos a hacer este pequeño ejercicio: equilibrio de cuerpos rígidos. Determinar la magnitud de la fuerza presente en el pasador situado en A y en el cable BC, necesarias para la carga de 500 libras. Ignora el peso del pescante AB. Aquí tenemos la gráfica del ejercicio que acabamos de leer. Para empezar a resolverlos tenemos que dibujar vectores que se alineen con nuestras barras o cables. Por ejemplo, aquí el vector B a C, ¿verdad? B a C. Otro vector de B a A, se llamará B a A.
Finalmente podemos dibujar acá otro vector de B hacia abajo. Lo cual vale 500 libras, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que vale 500 libras? Esta bola que está aquí pesa 500 libras. Por ende tenemos que este cable puede valer 500 libras hacia abajo. Una vez que tenemos los vectores con su nombre ya graficados, tenemos que sacar los ángulos. Lo podemos sacar de esta forma, la línea horizontal. El ángulo de BA aquí está, 35 grados, va a valer lo mismo acá. Tenemos este ángulo que es de 35 grados, ¿verdad? El ángulo de BC de 22 grados. Ahí ya tenemos graficado nuestros vectores con los ángulos para poder hacer los siguientes pasos. Aquí tenemos el gráfico que hicimos de los vectores más detallado, con azul el vector BA, con rojo el vector BC. El ángulo de BC es de 22 grados, el ángulo de BA es de 35 grados y por último el vector de 500 libras. Está más detallado, para lo cual tenemos que hacer el siguiente paso, se puede desmenuzar el vector BA con sus componentes, separarlos del vector BA, vector BC, y se haga más sencillo de resolver. Aquí tenemos al vector BC con sus componentes horizontal y con su componente vertical, con su respectivo ángulo de 22 grados. La componente horizontal es BC por coseno de 22 y la componente vertical es BC por seno de 22. Ahí está graficado una parte, faltaría el vector BA. Aquí tenemos al vector BA con sus componentes horizontal también y con su componente vertical y su respectivo ángulo de 35 grados. El componente horizontal va a valer BA por coseno de 35, el componente vertical BA por seno de 35. Esa es la segunda parte. El siguiente paso es sumatoria de fuerza en X. Cogemos todos los vectores que están apuntando en dirección en X, que recordemos que era de la componente horizontales, era BC por coseno de 22 y BA por coseno de 35 igual a 0. ¿Por qué se puso el negativo? Porque estaban apuntando hacia el lado izquierdo. Ahora también resolvemos con fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que era de las componentes verticales. BC por seno de 22 y BA por seno de 25. No olvidemos el vector de 500, que era el otro cable que estaba sosteniendo la bola, igual a 0. También ponemos negativo porque estaba en dirección hacia abajo el BA al seno de ángulo de 22, el menos BA por seno de 35 y menos 500. Recordemos que no había quedado un sistema de ecuación, en el cual teníamos que encontrar dos incógnitas, que eran BC y BA. Tenemos esta matriz con menos coseno de 22, menos coseno de 35, menos seno de 22, menos seno de 35, que lo vamos a resolver por el sistema de ecuaciones matricial. Y tenemos acá los términos los términos independientes, que son 0 y 500. El 500 está positivo porque al momento de pasarlo estaba con negativo y lo pasábamos y queda positivo. Aquí tenemos los vectores
incógnito, que son BC, BA, que tenemos que hallar. Esto es igual a la forma matricial aquí de la inversa de menos coseno de 22, menos coseno de 25, menos seno de 22, menos seno de 35, por los términos independientes, que son 0 y 500. Con la ayuda de una calculadora metemos estos datos y teníamos que encontrar la magnitud de la fuerza del cable BC y BA, que nos daría como resultado que BC es igual a 1820,73 libras y BA es igual a menos 2060,86 libras. Aquí ya tenemos nuestras incógnitas resueltas y eso era el que nos pedía el ejercicio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Denis Varas y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el esfuerzo y deformación. Empezamos con el esfuerzo y deformación, que es cuando se trata de emplear materiales para las diversas aplicaciones en ingeniería. Debemos tomar en cuenta muchos factores a la hora de seleccionarlos, puesto que estos factores están determinados por el objetivo de un proyecto, como puede ser una estructura, una máquina o cualquier elemento que estará sometido a fuerzas actuantes. Luego, para asegurar el mejor rendimiento posible de cualquier estructura o elemento, se sigue un proceso que incluye el estudio de materiales, sus análisis y respectivas pruebas. Uno de los estudios más frecuentes es la resistencia de los materiales, y en particular la resistencia a la tracción es un aspecto a tomar en cuenta para ser considerado adecuado o no para la aplicación de un material en un proyecto de lo que es la ingeniería. Aquí, como podemos ver, una imagen que nos especifica el esfuerzo y la deformación. Esto se llama una curva de esfuerzo-deformación. Es como un plano que nos explica el esfuerzo y la deformación, que tiene un campo elástico, un límite elástico, el campo dúctil, que es todo esto que está aquí, y el límite de fractura. Listo. Después tenemos ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo en mecánica, porque aquí estamos en lo que es parte de la física, en mecánica de materiales se define como la fuerza a la que está sometida cada unidad de área de un material. Eso es lo que viene a hacer el esfuerzo en mecánica. El esfuerzo, o también denominado tensión, es una medida de la intensidad de estas fuerzas internas equilibradas. El esfuerzo que actúa sobre un área de cualquier superficie dentro del cuerpo puede resolverse en un componente del esfuerzo normal, perpendicular a la superficie, y un componente del esfuerzo de sillamiento en el plano de la superficie. Listo. Después, el esfuerzo también en cualquier punto de un cuerpo deformado se pueden definir tres planos ortogonales, en los que los componentes del estrés son tensiones completamente normales, es decir, no hay tensiones de sillamiento a lo largo de ellos. Cada esfuerzo principal representa un equilibrio de componentes de fuerza de igual magnitud, pero dirigidos en forma opuesta. Un cuerpo sometido a la tensión sufre un cambio de forma, que este ya puede ser de forma o de tamaño, y a esto se lo conoce con el nombre de deformación. Entendemos, un cuerpo que es sometido a una tensión se deforma. Entonces, ya como sabemos eso, viene ¿qué es la deformación? La deformación es el cambio de la forma original que sufre un material al estar sometido a esfuerzo. Eso es lo que venimos diciendo anteriormente. Cuando aplicamos un poco de tensión a un cuerpo, este se deforma. Cabe mencionar que existen dos tipos de deformaciones:
las deformaciones que son elásticas y luego las otras que son plásticas. Las deformaciones elásticas, estas se presentan cuando un material deformado aún conserva sus propiedades de elasticidad, aún tiene esa elasticidad, que tratan de recuperar la forma original de un material. Esas son las deformaciones elásticas. Y las deformaciones plásticas son aquellas deformaciones permanentes en las que un material pierde sus propiedades elásticas y se comporta ya plásticamente. Aquí podemos apreciar un poco de lo que hemos dicho. Aquí está la fuerza aplicada y que vuelve a la fuerza normal. Esta es la elástica, porque dice que el cuerpo intenta volver a su posición inicial, porque aquí, como vemos, su posición inicial es totalmente horizontal. Luego una fuerza aplicada, hay deformación, o sea, hacia abajo, y como es elástica, intenta retornar a su punto de origen, a como es de origen. Listo, seguimos. En esto de esfuerzo y deformación tenemos una fórmula, que aquí la primera fórmula que podemos ver aquí es la del esfuerzo. ¿Qué nos dice? Esfuerzo es igual a la variante P, que aquí en algunos libros sale como lo que es la carga aplicada, y sobre 0 ab sub 0, que como nos dice que es la área de sección transversal inicial. Esta sería la fórmula del esfuerzo. Acá también tenemos otra fórmula, que es la de la deformación unitaria, que tenemos delta L, que aquí nos dice que es la variación de la longitud sobre L sub 0. L sub 0 es la longitud inicial. Para estos problemas hay dos longitudes, la inicial y la longitud final, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Y luego esto de aquí, que también nos puede ayudar un poco, son las ecuaciones de módulos elásticos, que nos da que la E, que es el esfuerzo, este es para sacar el esfuerzo, que es esfuerzo longitudinal sobre la deformación longitudinal. Luego tenemos la ecuación 2, que es la K, que es el módulo de bulk, que es el esfuerzo volumétrico P sobre la deformación volumétrica. Luego tenemos esto que nos dice que es el módulo de sillaza o de sillazamiento, que nos dice que es el esfuerzo de sillaza sobre la deformación de sillaza. Y por último tenemos el axial, se denomina este símbolo de aquí, que es el esfuerzo longitudinal sobre la deformación longitudinal. Estas son varias de las fórmulas que podemos emplear en los ejercicios que nos pueden plantear de esfuerzo y deformación. Nos ayudará mucho. Luego, para concluir, intentemos resolver este ejercicio, que ya está resuelto, pero lo voy a explicar. Nos dice, se jala de un material de 8 milímetros de diámetro con fuerza de 1000 newtons. ¿Cuál es el esfuerzo? Aquí hagamos un stop, porque aquí tenemos lo que nos pide primero. ¿Cuál es el esfuerzo? Aquí nos dice, se jala un material de 8 milímetros de diámetro. Entonces ponemos, el diámetro es 8 milímetros, con una fuerza, la fuerza equivale a 1000 newtons. Entonces aquí ya tenemos estos dos datos. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. El área no la tenemos. Para sacar el área utilizamos esta fórmula, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Listo, tenemos esas dos fórmulas. Ahora hay que verificar si el milímetro y el newton se pueden combinar, y no. Un caso es que hay que hacer una conversión, que sería de milímetros a metros, muy fácil. Entonces, como queremos que 8 milímetros transformarlos a metros, decimos en 8 milímetros, en un metro tenemos 1000 milímetros. Entonces, como este está abajo, milímetros con milímetros desaparece y nos queda 8 sobre 1000 metros, porque ya nos queda el metro aquí. Entonces ponemos eso en la calculadora y hay dos formas.
La unidad nos puede salir decimales o también nos puede salir 8 por 10 a la menos 3 metros, que es lo mismo, es básicamente lo mismo. Listo, como ya tenemos todas nuestras unidades que las podemos usar, nos vamos aquí al área y nos dice que nos dice pi. Aquí tenemos pi, el diámetro al cuadrado. ¿El diámetro cuál era? 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Todo esto dividido entre 4. Nosotros calculamos esto y nos da 5027 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Listo. Aquí todavía no tenemos lo que es el esfuerzo. Vamos acá a la siguiente. Que como la fórmula nos decía, esfuerzo es igual a la fuerza, que ya la teníamos, que era 1000 newtons, dividido entre 5027 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Como calculamos esto, nos da que es 19.892.580.07 pascales. Entonces, ese sería nuestro esfuerzo. Ya, ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Si la longitud de una marca original de 50 milímetros es de 50.05 milímetros, cuando se impone la carga, ¿cuál es la deformación? Aquí, como anterior les expliqué, nos dice longitud inicial, que es la de 50 milímetros, y longitud final, que es la de 50.05. Entonces, la deformación, una fórmula fácil de deformación es longitud final menos longitud inicial, todo esto dividido para la longitud inicial. Entonces esto ya está sumamente fácil, solo reemplazamos longitud final 50.5 menos longitud inicial 50 entre la longitud inicial, que es 50. Esto en la calculadora nos da que la deformación equivale a 1 por 10 a la menos 3. No tiene unidades porque esto es adimensional, por eso no tiene unidades. Y con esto concluyo. A continuación mi compañera Amy Aikart, que les va a hablar un poco sobre su tema. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Amy Aikart. Hoy les hablaré sobre el módulo de elasticidad. Antes de empezar, tenemos que conocer el concepto de la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es la propiedad mecánica que hace que los materiales sufran deformaciones reversibles por la acción de las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos. La deformación es la variación de forma y dimensión de un cuerpo. Un material es elástico cuando la deformación que sufre ante la acción de una fuerza cesa al desaparecer la misma. Una vez aclarado el concepto de elasticidad, vamos a ver qué es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo al que está sometido el material y su deformación unitaria. Representa la rigidez del material ante una carga impuesta sobre el mismo. O sea, el módulo de elasticidad es un tipo de constante elástico, es decir, la constante que varía entre lo que es el esfuerzo y la deformación, en la cual su fórmula se representa al módulo con la letra en mayúscula igual al esfuerzo representado por la letra sigma sobre la deformación representada por el océano. Como sabemos, el esfuerzo es proporcional a la deformación, como podemos ver en este ejemplo donde tenemos que esta recta está desde el origen, lo que es el eje vertical, tenemos lo que son los esfuerzos. Y en el eje horizontal tenemos lo que son las deformaciones. Esto quiere decir que mientras más esfuerzo le coloca un elemento, va a haber una deformación. De los materiales que se utilizan normalmente, el que tiene mayor elasticidad hasta el momento es el acero. Si se fijan en esta recta, tiene muy poca deformación y aguanta mucho esfuerzo. Le sigue el aluminio, que soporta menos esfuerzo que el acero y su deformación empieza a ser mayor. Siguen los concretos,
que aguantan menos elasticidad, y por último está la madera, que soporta menos esfuerzo en comparación con los otros materiales de construcción. Debemos saber que el módulo de elasticidad es el mismo que el módulo de Young. Entonces la fórmula es la siguiente: Young igual a fuerza por longitud sobre área transversal por estiramiento. Una vez explicado esto, pasaremos a un ejemplo. Ya. Ahora el ejercicio nos dice determinar cuál es el alargamiento que sufre una barra de aluminio de 80 centímetros de largo. Ese es el primer dato que nos da el problema. Tomemos los datos entonces. Dato que es 80 centímetros, o sea, es la longitud inicial. Longitud inicial, 80 centímetros, convertidos a metros, nos da 0,8 metros. Muy bien, seguimos. Y de 25 centímetros cuadrados de área transversal. Tenemos una área transversal de 25 centímetros cuadrados. Esto convirtiéndolo a metros nos da 0,0025 metros cuadrados. Muy bien, seguimos. Si se sostiene de una masa de 20 kilogramos en su extremo inferior, tenemos una masa igual a 20 kilogramos, y nos dice el problema, y el módulo de Young de la tabla es de 70 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. O sea, tenemos una E de 70 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos los datos del problema. Aplicando lo que nos pide el ejercicio, que es calcular el alargamiento, tenemos que recordar la fórmula del módulo de Young. Recordemos que la fórmula es E igual a esfuerzo sobre el símbolo de deformación. Ok, sustituyendo esfuerzo y deformación nos da un igual de fuerza sobre área transversal sobre estiramiento sobre longitud. Esto simplificando esta fórmula nos da igual a fuerza por longitud sobre área transversal por estiramiento. Ok, ya tenemos en claro otra vez lo que es la fórmula del módulo de Young. Entonces el ejercicio nos pedía que calculemos el estiramiento y despejamos este de aquí. Entonces nos quedaría alargamiento igual a fuerza por longitud sobre área transversal por módulo de Young. Una vez despejado el estiramiento, procedemos a reemplazar los datos que tenemos. Vamos a ver. Fuerza no tenemos, así que tenemos que calcular la fuerza. Y la fuerza se calcula de la siguiente forma. Fuerza igual a masa por gravedad. Entonces, como si tenemos masa en los datos del ejercicio y la gravedad es gravedad igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, reemplazamos fuerza igual a masa, que es 20 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un resultado 196,2. Una vez calculado la fuerza, vemos que en los datos ya tenemos todo lo que necesitamos para reemplazar en la fórmula. Tenemos alargamiento igual a fuerza
es 196,2 newton por la longitud, que es 0,8 metros sobre área transversal, que está aquí, 0,025 metros al cuadrado por el módulo de Young, que es 70 por 10 elevado a la 9 newton sobre metros cuadrados. Resultado: estiramiento igual a 156,96 sobre 175 millones. El resultado final es igual a 8,96 por 10 a la menos 7 metros. Este es el alargamiento que sufre una barra de aluminio. O sea, sufre un alargamiento de 8,96 por 10 a la menos 7 metros. Así es como obtenemos el resultado del problema y aplicamos el módulo de Young. En conclusión, entre mayor sea el número de Young, mayor rigidez tendrá el material. Por lo tanto, sufrirá menos deformación. Gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas a todos. Yo les hablaré de la deformabilidad de los materiales. Esta deformabilidad puede ser de materiales plásticos, de materiales frágiles, y también hablaremos de la rectitud. Ahora bien, la deformabilidad es la propiedad de los materiales por el cual se deforma antes de que se rompa. Esta puede ser permanente cuando el material está deformando en el estado o zona plástica, o no permanente cuando ocurre en la zona elástica, recibiendo entonces los nombres de elasticidad cuando las deformaciones no son permanentes y plasticidad cuando las deformaciones sí son permanentes. Y esta plasticidad puede ser o bien ductilidad o bien maleabilidad. Ahora veamos cada una de estas deformaciones. La elasticidad es la propiedad que tienen algunos materiales de sufrir deformaciones proporcionales a la carga que los origina y volver a su estado primitivo una vez deja de actuar esa carga. Se llaman materiales elásticos, y los materiales elásticos sucede que cumplen la ley de Hooke, o sea, las deformaciones elásticas y las tensiones están relacionadas mediante lo que llaman el módulo de elasticidad del material, que es la tangente de ese ángulo que forma la recta de tensión de formación con el eje de las abscisas. La plasticidad es la propiedad de los materiales que indica su actitud para deformarse sin sufrir fisuras y por supuesto tampoco roturas, no recuperando este material su estado primitivo cuando cesan las fuerzas, el original, queriendo decir que las deformaciones son permanentes, como por ejemplo puede ser el moldear con barro una figura, un recipiente. Producimos una fuerza y esa fuerza produce unas deformaciones que al eliminar la fuerza siguen permanentemente. La plasticidad tiene dos propiedades diferentes, o se denominan de dos formas diferentes. Una es la ductilidad y la otra la maleabilidad. Dos conceptos muy importantes. ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad indica la actitud de un material a ser deformado en forma de alambres por un esfuerzo de tracción, lo que se denomina el refilado, donde obtenemos alambres de mayor o menor grosor.
Es una propiedad tremendamente importante en algunos materiales metálicos como el cobre, el aluminio, el acero, el oro, la plata. No es así como por ejemplo el plomo, donde no se consigue por estiramiento por trefilado de alambres, ya que se fisura rápidamente. El plomo no es un material dúctil. El cobre, el aluminio, el acero, permite hacer alambres tan finos que los utilizamos para conducción de la electricidad. Ahora la maleabilidad. La maleabilidad indica la capacidad de un material plástico para ser transformado o deformado, dando lugar a láminas por un esfuerzo de compresión. Es una propiedad de la plasticidad de los materiales, como puede ser el latón, el plomo, que no es dúctil, pero sí maleable, el cobre, que es dúctil y maleable, la arcilla, que no es dúctil, pero sí maleable, entre otros. Conseguimos por medio de compresión hacer planchas delgadas, no con calor, sino solo con compresión. Lógicamente, tanto los materiales dúctiles como los maleables tienen una zona elástica notablemente grande. Todas las chapas y demás elementos de una cubierta metálica pues son a base de materiales que son maleables. La fragilidad. La fragilidad es otro concepto que es una propiedad de ciertos materiales en virtud de la cual no pueden experimentar la más mínima deformación plástica. Se rompen bruscamente por la acción de fuerzas exteriores superiores al límite elástico. Quiere decir, solo admite deformaciones elásticas y muy poca deformación plástica. Como veis en la gráfica tensión en deformación, vemos que es una recta que es zona elástica, pero bastante vertical. Quiere decir, el ángulo es pequeño, está próximo a la verticalidad del eje de ordenadas, y en cuanto pasa el límite elástico se rompe. No admite ningún tipo de deformación plástica. Es característico de materiales de gran dureza, como puede ser el vidrio, el acero templado, la cerámica, rocas como el diamante, materiales muy duros, pero muy frágiles. Si comparamos un material frágil con un material plástico, un material maleable o dúctil, vemos que sus gráficas son diferentes. En un caso, en el frágil vemos que cuando pasa el límite elástico de ese material, se rompe. Y sin embargo, en un material dúctil o maleable, o sea, un material plástico, además de pasar el límite elástico, luego hay una curva de deformación permanente, bastante amplia, donde las deformaciones son muy acusadas. Hay un límite de ruptura, y luego después de la extracción, el límite último, donde se separa en dos trozos. La acritud es la propiedad de los materiales, en el cual aumentan su dureza y su resistencia a tracción por efectos de la deformación. Quiere decir que si nosotros un material lo sometemos a una tracción de un material normal, como por ejemplo el acero, si lo sometemos a tracción y antes de que éste pase por el límite de rotura, descargamos que nos va a pasar, que va a recuperar la deformación elástica y queda deformado en una cantidad. Si volvemos a someterlo a tracción, este material ha aumentado su dureza y ha aumentado su resistencia. De tal forma que cuando lo volvemos a estirar, que es la gráfica roja que está puesta allí, vemos que solo admite deformaciones elásticas. Quiere decir, se ha convertido en un material mucho más frágil, pero luego mucho más duro. Pero además con una resistencia mayor, aumenta su resistencia. A ese aumento de dureza y resistencia es lo que se denomina como acritud.
la propiedad de algunos materiales de aumentar la dureza y la resistencia a tracción por medio de deformaciones. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre un ejercicio de elasticidad y plasticidad. El problema dice así: una varilla de 1.05 metros de longitud con peso despreciable está sostenida en sus extremos por alambres A y B de igual longitud. El área transversal de A es de 2.00 milímetros al cuadrado y la de B es de 4.00 milímetros al cuadrado. El módulo de Young del alambre A es de 1.80 por 10 elevado a la onceava pascales y el de B es de 1.20 por 10 a la onceava pascales. La pregunta que nos pide el problema es en qué punto de la varilla debe colocarse un peso W con la finalidad de producir A, esfuerzos iguales en A y B, y la pregunta B, que también haga deformaciones iguales en A y B. Bueno, procedemos a ver el gráfico del ejercicio. Aquí vemos todo lo que nos da. Algo importante que nos dice el ejercicio es que la longitud en A es igual a la longitud en B. También obtenemos aquí, nos da el dato del problema, nos da como área transversal en el alambre A es igual a 2 milímetros al cuadrado, que también debería ser 2 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. La otra área transversal del alambre B es igual a 4 milímetros al cuadrado, igual a 4 por 10 a la menos 6 al cuadrado. También nos da los módulos de Young del alambre A, que es igual a 1.8 por 10 a la onceava pascales. Y el módulo de Young del alambre B, que es igual al 1.2 por 10 a la onceava pascales. Estos son los datos que nos dan el problema y procedemos a ver, a analizar. Vemos que dos alambres sostienen un peso y este peso hace que haga una fuerza, una tensión aquí en el alambre A y en el alambre B, obteniendo la tensión del alambre A y la tensión del alambre B. También cogemos como punto de referencia al alambre A con el peso y obtenemos una distancia llamada X. Haga una fuerza, una tensión aquí en el alambre A y en el alambre B, obteniendo la tensión del alambre A y la tensión del alambre B. También cogemos como punto de referencia al alambre A con el peso y obtenemos una distancia llamada X. Bueno, el primer paso que llevamos es encontrar los valores de la tensión en A y la tensión en B, considerando que el sistema esté en equilibrio. Como vemos aquí, tenemos que hacer una sumatoria de momentos en el punto A, que es igual a 0. Y como entendemos estos momentos, aquí vemos que si hacemos girar la barra, la fuerza que genera el momento sería la tensión en B y el peso de la barra. Quedando como resultado aquí la tensión en B por el peso de la barra, que es 1.05. Es positivo ya que en el punto TB haría que la fuerza el peso de la barra vaya en sentido antihorario, y como mi compañero ya lo explicó en el ejercicio anterior, es positivo. Bueno, seguimos. Otra parte que también aplica un momento es en la fuerza por la distancia. Es negativa ya que aquí al caer el peso hace un movimiento horario y, como explicó otra vez mi compañero, es negativo. Bueno, teniendo esta fórmula podemos aquí despejarla, obteniendo la tensión en B, que sería igual a
el peso por la distancia sobre el peso de la barra, 1.05. Aquí dejamos esto ya sacando la tensión en B, lo dejamos ahí y nos vamos a hacer una sumatoria en fuerzas en Y, que es igual a 0 igualmente, y todas las fuerzas en Y, las que suben, pueden ser las que suben o sí mismo las que bajan, obteniendo la tensión en A, obteniendo nuestra sumatoria de fuerzas en Y, obteniendo la tensión en A, la tensión en B, igual al peso de la barra. Aquí también podemos despejarlo y lo despejamos, vamos a despejar, ya que despejamos la tensión en B, vamos ahorita a nosotros despejar tensión en A. La tensión en A, lo despejamos la tensión en A y pasamos a la tensión en B al otro lado restando al peso. Bueno, lo dejamos ahí ya que encontramos la tensión en A y nos vamos acá. Un dato que nos da el problema es que el esfuerzo tiene que ser igual, el esfuerzo del alambre A tiene que ser igual al esfuerzo del alambre B. Y aquí aplicamos una fórmula de la elasticidad. Elasticidad que es igual a fuerza sobre área. Y esta fórmula la vamos a aplicar en cada una de las tensiones, en cada uno de los alambres, perdón. Ya, aquí vamos aplicando en la primera en alambre que fuerza sería la tensión en A y el área sería de 2 por 10 a la menos 6. Como dice que es igual, ponemos acá el alambre B, que fuerza vendría a ser la tensión en B sobre el área que es 4 por 10 a la menos 6. Obteniendo aquí, vemos si podemos simplificar resultados. Aquí vemos que el 10 menos 6 se puede simplificar con el 10 menos 6 de la tensión en B. Se simplifica y también vemos que se puede simplificar el 2 con el 4, dándonos un resultado que tensión en A es igual a tensión en B sobre 2. Bueno, queremos para despejar tensión en B para comenzar a simplificar. Y nos da como resultado la tensión en B, que es igual a 2 veces la tensión en A. Bueno, encontrando ya esta fórmula, nos procedemos a reemplazar a valores ya encontrados anteriormente. Por ejemplo, aquí nos pide reemplazar la tensión en A, que aquí en valores ya encontrados nos da a que tensión en A es igual al peso menos la tensión en B. Procedemos a reemplazar quedándonos la tensión en B que es igual a 2 veces por 2 entre paréntesis peso menos tensión en B. Resolvemos esto mediante una propiedad distributiva que dando unos resultados como la tensión en B es igual a 2 veces el peso menos 2 veces la tensión en B. Aquí pasamos el 2 veces el menos 2 TB, lo pasamos al otro lado a sumar, quedándonos 3 TB igual a 2 W. Aquí nos da otra fórmula y procedemos a finalizar el ejercicio. Aquí aquí ya solo nos queda reemplazar la tensión en B, que anteriormente ya lo encontramos acá. ¿Y qué es tensión en B? Tensión en B es igual al peso sobre el peso por la distancia sobre el peso de la barra. Ya, aquí reemplazamos 3 por 2, 3 por W por X sobre 1.05, que es igual al 2W. Vemos que aquí se puede simplificar el W con el W, el peso con el peso, lo simplificamos y procedemos a multiplicar el 3 por el X, quedándonos 3X, y el 1.5 pasando del otro lado a multiplicar 2 por 1.05.
dándonos como resultado x igual a 2.1 sobre 3, dándonos aquí finalizando con 0,7 metros de distancia sería la solución. Aquí 0,7 metros. Y la respuesta a la pregunta sería: ¿en qué punto de la varilla debe colgarse un PCW con la finalidad de producir esfuerzos iguales y esfuerzos iguales en A y B y definición no habilidad? Como vemos, la respuesta sería el peso debería ubicarse a 0.7 metros de la tensión en A. Gracias.